La ocupación, un término que ha ganado relevancia en España en los últimos años, se refiere a la acción de tomar posesión de una propiedad sin el consentimiento del propietario legítimo. Este fenómeno ha captado la atención de la sociedad española debido a su impacto en la seguridad de la vivienda y la convivencia comunitaria. Según el Ministerio del Interior, en 2022 un total de 16.726 personas denunciaron que sus viviendas habían sido ocupadas ilegalmente por inquilinos no deseados en España, lo que representa un 3,2% menos que el año anterior. Es importante señalar que las cifras del Ministerio del Interior solo recogen las denuncias por usurpación o allanamiento de morada, pero no tienen en cuenta otra forma de ocupación, la inquiocupación, que se refiere a aquellas personas que entran a una vivienda con un contrato y dejan de pagar voluntariamente. Hoy, el objetivo principal de nuestro paseo extraordinario es educar e informar al público sobre la ocupación en España. Además, al final del video escucharemos varios testimonios reales, que nos ayudarán a entender este problema. Y es que es fundamental comprender sus causas, consecuencias y las medidas que se están tomando para abordar este desafío social. La ocupación no solo afecta a los propietarios de viviendas, sino que también tiene implicaciones legales, económicas y sociales que repercuten en toda la sociedad. La ocupación en España tiene raíces históricas que se remontan a tiempos antiguos. En el pasado, la ocupación de tierras o propiedades solía estar relacionada con conflictos territoriales, disputas agrarias o movimientos sociales. Durante el siglo XX, la ocupación se mantuvo como un fenómeno aislado, en su mayoría vinculado a conflictos rurales y agrarios. Sin embargo, comenzaron a surgir casos de ocupación en áreas urbanas debido a la falta de viviendas asequibles y a los problemas económicos de algunas familias. No obstante, en las últimas décadas, el fenómeno de la ocupación ha evolucionado y adquirido nuevas dimensiones. Durante la crisis económica que afectó a España en la primera década del siglo XXI, se produjo un aumento significativo en los casos de ocupación de viviendas, impulsado en gran medida por la falta de acceso a la vivienda asequible y las dificultades económicas de muchas familias. Esta crisis, junto con la burbuja inmobiliaria que la precedió, contribuyó a que la ocupación se convirtiera en un tema más relevante y urgente en la sociedad española. En los últimos años, la ocupación ha continuado siendo un tema de preocupación en España y ha dado lugar a debates políticos, reformas legales y esfuerzos de la sociedad civil para abordar el problema. El artículo 245 del Código Penal español regula el delito de usurpación ilegal. Este delito se refiere a la ocupación ilegal de una vivienda o propiedad inmueble sin el consentimiento del propietario legítimo. El artículo 245 diferencia entre la usurpación que se lleva a cabo con violencia o intimidación en las personas y la que se realiza sin violencia. En el primer caso, se imponen penas que varían según las violencias ejercidas, y además, se establece una pena de prisión de 1 a 2 años. La pena de prisión se determina teniendo en cuenta la utilidad obtenida y el daño causado. En el segundo caso, se trata de la ocupación de un inmueble, vivienda o edificio ajeno sin la debida autorización, siempre que no constituyan morada. También se incluye a aquellos que se mantienen en la propiedad contra la voluntad del propietario. En estos casos, la pena prevista es una multa que oscila entre 3 y 6 meses. Cuando ocurre un delito de ocupación ilegal de una vivienda, es comprensible que los legítimos habitantes deseen recuperar su propiedad. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la Constitución española garantiza la inviolabilidad del domicilio, como se establece en el artículo 18.2. Esto significa que nadie puede entrar en una vivienda sin autorización judicial, a menos que se esté cometiendo un delito en el acto. Debido a esta protección constitucional, la policía no puede ingresar directamente a una vivienda y llevar a cabo un desalojo sin una orden judicial, ya que esto sería contrario a la legislación. La única excepción es cuando el delito de ocupación está ocurriendo en ese momento. Por ejemplo, si alguien llega a su casa y descubre que están intentando forzar la puerta para entrar ilegalmente, y luego ve a las autoridades pasando cerca, tiene el derecho de informarles de inmediato sobre la situación. En este caso, las autoridades pueden intervenir para detener a los autores y proteger los derechos del propietario legítimo. La capacidad de la policía para intervenir en casos de ocupación ilegal en España es muy limitada y depende de las leyes y regulaciones específicas de cada comunidad autónoma, ya que las normativas pueden variar de una región a otra. En algunas comunidades autónomas, como Cataluña, se han implementado leyes que permiten a la policía intervenir en casos de ocupación ilegal si no han pasado 48 horas desde que se detectó la ocupación. En la mayoría de los casos de ocupación ilegal, será necesario llevar a cabo un proceso judicial. ¿Pero cuáles son las causas?
La crisis económica que afectó a España a partir de 2008 dejó a muchas personas sin empleo o con ingresos reducidos. La dificultad para pagar el alquiler o la hipoteca es el motivo que lleva a algunas personas a recurrir a la ocupación, justificándola como una solución desesperada para tener un techo sobre sus cabezas. Además, la burbuja inmobiliaria que precedió a la crisis dejó un exceso de viviendas vacías en manos de inversores y bancos. La ocupación se dirige con frecuencia hacia estas propiedades que permanecen desocupadas durante largos periodos, y quienes ocupan estas viviendas a menudo argumentan que son propiedades vacías o propiedad de bancos. En este sentido, otro problema que agrava la situación es la existencia de movimientos sociales y colectivos que promueven la ocupación como una forma de protesta contra la especulación inmobiliaria y la falta de vivienda asequible. Algunos ocupantes defienden sus acciones como una lucha por el derecho a la vivienda. En España, ante la realidad en la que personas llegan a sus hogares y descubren que la cerradura ha sido cambiada por ocupantes ilegales, impidiéndoles entrar, se aprobó la Ley 5/2018 con el propósito de abordar este problema. Esta ley modificó la Ley de Enjuiciamiento Civil y tenía como objetivo agilizar el proceso legal para que las víctimas de ocupación ilegal puedan recuperar sus propiedades. Sin embargo, la realidad no ha mejorado de manera significativa. Y como comentábamos anteriormente, la regulación de la ocupación en España es compleja y varía según la comunidad autónoma. Esta falta de uniformidad puede dificultar la aplicación efectiva de la ley en todo el país, y los vacíos legales o la falta de aplicación efectiva de la ley pueden alentar la ocupación ilegal, ya que los ocupantes se sienten impunes. Entonces, ¿qué soluciones existen aparte de un proceso judicial? Ante esta situación, en España han surgido empresas privadas dedicadas a la desocupación legal, siendo una de las más conocidas Desocupa. Esta empresa se autodefine en su página web como especialistas en recuperar inmuebles mediante la mediación con ocupas, inquilinos, precarios, comunidades de vecinos, pisos compartidos, etc., contando con un departamento jurídico propio. Daniel Esteve, el fundador, afirma en la página web que desde que comenzaron en 2016 han llevado a cabo más de 7.000 desocupaciones con éxito y que son la única empresa del sector recomendada por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Además, Desocupa asegura que su protocolo se adapta siempre a cada caso específico y se decide por consenso de expertos, todo dentro de la más rigurosa legalidad. Para garantizar esto, afirman que cuentan con la presencia de un abogado en todas las negociaciones para asegurar que no se infringe la ley. La empresa proporciona servicios contratados por el propietario legítimo de una vivienda que ha sido ocupada ilegalmente, con el objetivo de recuperar la posesión de la propiedad. Realizan una revisión detallada del caso, incluyendo un estudio minucioso de los ocupantes ilegales, asegurándose de factores como la presencia de menores, lo que podría complicar el proceso de desalojo. Una de las primeras acciones que emprende la empresa es intentar mediar en la situación. Esto significa que buscan llegar a un acuerdo con los ocupantes ilegales para que abandonen la vivienda de manera voluntaria. En muchos casos, este acuerdo involucra ofrecer una cantidad de dinero a cambio de la desocupación. Otra estrategia es el control de acceso. Esto implica que la empresa tiene personal autorizado que se coloca de manera continua en la puerta de acceso de la vivienda ocupada. El propósito de esta presencia continua es ejercer presión sobre los ocupantes ilegales para que se vayan. Es importante destacar que estas acciones se llevan a cabo dentro del marco legal y respetando los derechos de todas las partes involucradas. La empresa se dedica a ayudar a los propietarios a abordar la ocupación ilegal de sus propiedades de manera eficaz, a menudo buscando resolver el problema sin recurrir a procesos legales más largos y costosos. ¿En qué ciudades españolas hay más ocupaciones? Según la empresa Desocupa en su página web, Desocupa se desplaza por todo el territorio nacional, tanto Península como Baleares y Canarias, pero el mayor número de ocupaciones se da en Madrid y Barcelona, después en las zonas costeras, destacando Málaga, Valencia, Alicante y Murcia. En España, es posible escuchar opiniones divergentes sobre la ocupación ilegal. Es por esto que presentamos los siguientes testimonios reales. En primer lugar, el testimonio de una ocupa. Este testimonio fue extraído de una entrevista en la cadena de televisión española La Sexta. Una ocupa declara: Tengo 7 hijos viviendo conmigo y nos vimos en la situación de tener que ocupar. Nos abrieron la puerta y tuve que pagar 600 euros. Él dijo que era una casa de banco, y yo entré aquí con esa condición. Cuando vino el dueño de la vivienda se me vino el mundo encima. Aunque la situación está denunciada, la ocupa afirma que espera irse antes de que llegue el juicio, pero también menciona su intención de volver a ocupar cuando eso suceda. A continuación, veremos el testimonio de una familia afectada.
El 23 de febrero de 2023, a través del diario español El Mundo en su página web, conocemos el caso de una familia afectada por un ocupa de lujo según la propietaria. La mujer de la familia declara: tiene un Audi A3 y asistenta. Mi marido es americano, allí no existe la ocupación. Cuando le cuenta a su familia lo que estamos sufriendo siempre nos dicen, si es tu propiedad, ¿cómo no vas a poder recuperarla? Vivís en un país comunista. La mujer había comprado una casa en España en 2014, pero en 2018 decidió dejar su trabajo como profesora en España para enseñar en Estados Unidos como parte del programa Profesora Visitante, alquilando su casa mientras estaba fuera. La mujer declara: lo anuncié por idealista. Primero tuve a una pareja, luego a estudiantes, y así hasta julio de 2021 que entra la señora que no se quiere ir de mi casa. Por último, veremos un testimonio referente al impacto de la ocupación ilegal en los vecinos. La ocupación ilegal de viviendas no solo afecta a los propietarios cuyas casas son ocupadas, sino que también tiene un impacto negativo en los vecinos que viven en las cercanías. Según un artículo publicado el 28 de junio de 2023 por Libre Mercado en su página web, se recoge el testimonio de una vecina que es la única propietaria del edificio donde vive y que lleva 4 años luchando contra la ocupación ilegal de todo su bloque. Aunque los ocupantes ilegales de la casa ubicada justo encima de la mujer que narra la historia finalmente se han ido, al abrir la vivienda de los ocupantes ilegales, la persona se encontró con una sorpresa desagradable. La casa estaba en un estado deplorable, con kilos de basura esparcidos por todas partes, comida en mal estado, y una infestación de plagas que incluía ratas, cucarachas y pulgas. Además, había 5 gatos abandonados. Los diferentes ocupantes ilegales que han estado en la vivienda han causado una gran destrucción en la propiedad. Han dañado elementos importantes como ventanas, tuberías y compresores del aire acondicionado. La situación llegó a un punto en el que la persona se vio obligada a tomar medidas drásticas, como soldar las puertas del ascensor para evitar que también fueran robadas. Con estos testimonios reales, hemos llegado al final de nuestro paseo extraordinario de hoy. Si te gustó, te invitamos a darle like y suscribirte al canal. Hasta nuestro próximo paseo extraordinario.